Volvemos a la mesa, estamos con Teresa Herrera, Carlos Loaiza, Gonzalo Baroni y Gabriel Mazarovich. Habemus Celestus. ¿Qué dijo? Habemus Celestus. Digo, de paso, un saludo a la distancia de Daniel Superviel, que hoy no está con nosotros y no pudo hacer su diagnóstico meteorológico en latín. En latín. Otro tema. La bancada de diputados del Frente Amplio convocó ayer al Parlamento al Gabinete de Seguridad del Poder Ejecutivo para abordar los hechos de violencia ocurridos durante la Semana Santa. Este grupo está integrado por los Ministerios de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y la propia Presidencia de la República. El anuncio se produjo un día después de que el gobierno convocara a todos los partidos para participar en la puesta en marcha del Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista, una idea que Tabaré Vázquez había impulsado durante la última campaña electoral. El director de la OPP, Álvaro García, dijo el lunes, a la salida del Consejo de Ministros, que esta iniciativa recoge el planteo que había hecho el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, que proponía generar un espacio de diálogo entre gobierno y oposición en torno a la seguridad pública, pero que además fuera una señal a la sociedad uruguaya. Por supuesto, todo esto tiene que ver con temas de todos los días, ¿verdad? Con los temas de convivencia pacífica, de tolerancia. En ese marco han habido algunas manifestaciones públicas de algunos integrantes de la oposición que nos parece que son de recibo, en particular la realizada por el senador Mieres el viernes pasado, y que está en línea con esto que el gobierno está planteando. ¿Cómo han visto este giro en el tablero político uruguayo? Yo realmente lo celebro. Lo celebro porque creo que el tema de la seguridad es un tema que tiene que ser de política pública interinstitucional. Todos escuchamos también, o vimos o leímos al fiscal de Corte cuando planteó justamente las dificultades que se tiene para poder llevar adelante cualquier proceso de investigación penal, y yo iría un pasito más allá de esto que dice el fiscal de Corte. Es decir, el fiscal de Corte lo mira desde el lado de las acciones que hay que realizar, yo lo miraría desde el lado de las chacras institucionales. Es decir, mi experiencia, además, trabajando temas de violencia, no digo que soy violentóloga, pero casi, tiene que ver con eso, con la dificultad que hay en cualquiera de estas temáticas para vencer y lograr que se trabaje en forma conjunta. Todos estamos claros de que acá el tema, o por lo menos todos los que pensamos medianamente bien, que acá el tema no es represión versus prevención, que acá el tema es un tema de integración de todo un proceso de seguridad ciudadana. Y para que se pueda hacer adecuadamente, yo creo que tiene que haber un trabajo muy, muy integrado entre los distintos ministerios. Es más, yo en ese equipo de seguridad, donde está el Ministerio del Interior, donde está ¿cómo se llama? Defensa, etcétera, también colocaría todo lo que tiene que ver con MIDES, ¿no? Es decir, sobre todo pensando en que la prevención real se hace en el territorio, se hace trabajando con la gente, etcétera, y además también incluiría sectores que tengan que ver con el legislativo en términos de enterarse cómo es la realidad cuando se hacen las leyes. Yo creo que hay muchos parlamentarios que no se embarran los zapatos y es necesario embarrárselos para entender cómo son las cosas. Sí, tú te estabas refiriendo a este Gabinete de Seguridad del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Pero acá estamos hablando de que el Poder Ejecutivo convoca, toma además el guante, sí, recoge el guante que había lanzado el senador Mieres y está llamando a un diálogo con los partidos políticos, un diálogo que tiene un nombre porque es el que había propuesto en la campaña electoral el doctor Vázquez, Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista. Exacto. Pero que Mieres lo veía por el lado de, la convivencia, la seguridad pública, una discusión en conjunto que abarcara a los distintos arcos del tablero partidario. Pero para que eso sea posible, Emiliano, no solo tienen que estar los distintos arcos del tablero partidario,
que me parece fundamental, pero también tienen que estar los distintos arcos de lo institucional, porque no alcanza con que esté solo los arcos partidarios. Me parece fantástico, y por eso arranqué diciendo política pública. Es decir, la seguridad ciudadana no puede ser patrimonio de un sector, de un partido, de una institución, no es problema solo de Bonomi, no es problema solo... Es decir, tiene que ser algo donde nos pongamos de acuerdo todos de que estos son los pasos que hay que ir dando. Bueno, Mieres, cuando hacía su presentación el otro día en la entrevista que hicimos aquí en Perspectiva el lunes, decía que si ese ámbito se creaba, si efectivamente se avanzaba en esa dirección, a él le parecía que también había que convocar, no de manera permanente, pero sí para escuchar, para discutir, a organizaciones de la sociedad civil por también, supuesto, ¿no? Que están muy involucradas o que tienen conocimiento directo del terreno. Exacto. Y experiencia de años manejando algunas de estas situaciones, ¿no? Tú mencionabas dos cosas, Emiliano, que creo que las dos tienen una importancia distinta y son acciones distintas. La primera es este gabinete de seguridad. Sobre esto, desde ya que es un problema multidisciplinar que abarca distintas áreas, las concepciones fragmentarias no dan buenos resultados en materia de seguridad, eso está comprobado, pero también hay ríos de tinta en materia de administración, de escuela de administración de la cosa pública, de escuela de cómo gestionar proyectos públicos, en las cuales queda claro que la búsqueda de consensos o de equipos de trabajo no siempre es la forma más eficaz. O sea, sí puede tener un rol consultivo, sí puede tener un rol para consensuar los aspectos más claves de gobierno, pero no para la ejecución o la gestión diaria de un asunto de estas características, de su complejidad. De manera que creo que hay que ver bien cómo termina funcionando este gabinete de seguridad para ver si es un esfuerzo más que no encuentra eficacia en la acción, porque no hay nada, no debemos inventar, hay escuelas de gestión de la cosa pública que deberían tomarse en cuenta, porque un órgano colegiado puede funcionar o puede no funcionar de acuerdo a qué atribuciones se le da. Entonces ese es un tema que yo lo veo como una noticia alentadora si se termina implementando de manera adecuada. Eso es lo primero. Y lo segundo es el gesto de convocar a la oposición por parte del Poder Ejecutivo. No es nuevo, yo estaba repasando las idas y vueltas que algunos medios de prensa han recogido en los últimos días con los distintos gobiernos del Frente Amplio, en particular el acercamiento que hubo con el gobierno de Mujica, con la oposición en materia de algunas, para construir políticas de Estado, consenso sobre algunas políticas de Estado en el Parlamento, una de ellas la seguridad. Hasta ahora no han sido fructíferas y muchos han asociado este gesto reciente más como una suerte de puente o reconciliación después de la tensión que se generó a raíz de algunos episodios concretos vinculados con las venias de los directores de ANCAP, sí. Con lo cual... Lo cierto es que esta posibilidad de diálogo gobierno-oposición en torno a seguridad pública llega en un momento muy distinto al del otro diálogo, por ejemplo, ese de la administración Mujica que se planteó al comienzo más de la administración, digamos, ¿no? Y no coyuntural. Acá llega en un momento en el que hay muchos inconvenientes en la relación oficialismo-oposición, pero donde en particular en los temas de seguridad pública hay como un diálogo de sordos absoluto. Totalmente. Hay un choque de trenes total, donde está por un lado el reclamo permanente desde hace meses de que se vaya Bonomi y por otro la actitud del Ejecutivo que dice no, Bonomi se queda, donde la oposición dice hemos presentado 500 proyectos de ley, nadie los considera, y por otro lado el Poder Ejecutivo dice que está llevando adelante sus planes que requieren tiempo porque, bueno, estos procesos son lentos y había que esperar la ejecución y la puesta en marcha del presupuesto. En fin, como que hay un brete ahí complicadísimo, complicado como símbolo además, ¿no? Como señal de lo que el ambiente político uruguayo es capaz de hacer o no hacer. Entonces por ahí cortaba Mieres, ¿no? Decía, bueno, vamos a tratar ahora de armar otro clima, ¿no? Está bien, yo confío en la buena fe y en las buenas intenciones de todas las personas que están involucradas en la política y de los líderes políticos. Me parece que estamos ante un nuevo episodio donde hay buena fe, pero seguimos con las mismas circunstancias de poder relativo en el Estado. Al final del día, mientras haya una mayoría absoluta, esta situación no hay nada que conceder, o sea, las negociaciones no son tan definitivas, hay una buena voluntad de consensuar, pero creo que en el juego democrático hace mucho bien tener que ceder en algo y tener poder relativo, apalancamiento para una negociación, muchas veces más que la buena voluntad de negociar o de consensuar, ¿no? Seguimos, vamos a este otro lado de la mesa. Gonzalo. A los mellicitos. Los mellicitos siguen compartiendo el micrófono pacíficamente. Estamos muy bien acá. Yo creo que
es muy difícil cuando se le achaca a la oposición en cuanto a la falta de ideas. ¿Por qué? Porque no existía un ámbito institucional o un ámbito orgánico que puedas decir, bueno, voy, deposito mis ideas, discuto, debato, por algo que también de lo que decía Carlos, del poder relativo. ¿Por qué? Porque hay una mayoría que dice, nosotros votamos lo que queremos, salvo que tengamos alguno que se nos escape y que no esté de acuerdo con algún articulado, como ha pasado en algunas cosas. Entonces ahí salen a buscar y generalmente alguno tranza, pero termina siendo alguno del Partido Independiente o quizás algún otro muy puntualmente. Entonces eso no le hace bien a la democracia, pero también le hace muy bien a la estrategia comunicacional del frente. ¿Por qué? Porque ellos se paran desde un lado y dicen, bueno, la oposición no está proponiendo nada, pero sin embargo uno se pone a ver la cantidad de proyectos de ley que se han planteado en el Palacio Legislativo y uno dice, bueno, pero ninguna ha tenido salida, ninguna ha tenido ningún apoyo de ningún tipo. Yo no digo que todas estén bien, pero ¿alguna no tenía razón? ¿Alguna no podría haber sido apoyada? Bueno, ahí empezamos. El registro de abusadores sexuales, por ejemplo, de menores. Yo creo que ahí empieza la mezquindad política de quién se lleva el trofeo, que sucede en todos los partidos, en este caso el Frente Amplio con su mayoría. Me parece sano que exista un espacio orgánico que se discuta, pero que se discuta. No es, llevo esto, si están de acuerdo bien, y si están de acuerdo, mucha suerte. Entonces me parece que hay que tener claro que el tema como la seguridad es algo mucho más transversal que otros temas que también son importantes. Por ejemplo, la salud o la educación. Pero la inseguridad no se soluciona simplemente privatizando cosas. Porque en la educación uno se pone a pensar, las distintas familias uruguayas no discuten todos los días sobre educación. ¿Por qué? Porque muchos lo solucionan económicamente o mandando a colegios privados, a escuelas privadas o universidades privadas. Entonces, más allá del altruismo, de querer discutir por una sociedad mejor, en las familias cotidianamente no se discute sobre educación de la misma fuerza que se discute sobre seguridad. Lo mismo pasa con la salud. ¿Por qué? Porque más allá del FONASA, de que todos los que aportamos al BPS accedemos a un servicio de salud adecuado o de determinado nivel, si no nos gusta, podemos pagar un plus y vamos a un seguro privado y también obtenemos. Sin embargo, en inseguridad, si matan a un trabajador en la esquina o me roban, más allá de que, salvo que yo tenga un 222 o una empresa de estas privadas siguiéndome todo el día, yo no puedo escapar a la seguridad. Entonces es algo que es mucho más transversal, es algo que es mucho más fuerte y es algo que nos cuesta porque el ser humano no trabaja en comunidad y no trabaja en grupos mayores a su familia, salvo forzadamente o salvo trabajándolo culturalmente. Y eso es algo que tenemos que superar. Trabajar en comunidad, trabajar en equipo, trabajar mucho más allá de mi grupo de afinidad, de mi familia, pero también de mi familia política. Y eso es algo cultural que nos ha costado y que cuando vemos este tipo de manos tendidas, decir, bueno, realmente vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar todos sin importar del pelo y color, es algo muy bueno, pero algo cultural que tenemos que trabajar y no con mezquindades políticas. Lo último con Gabriel. Yo breve. Primero, creo que también en este tema hay concepciones de país, de sociedad diferentes, más allá de la transversalidad que yo comparto. Salimos de la última campaña electoral de un gran debate de cómo abordar este tema en el que ganó el no a la baja, de los que estamos acá, pero había gente que quería la baja, que tenía otra concepción del asunto, digamos, complicadamente diferente. Entonces no va a ser fácil, pero me parece que está bien que se discuta. Está claro que el gobierno tiene responsabilidad clara. Creo que está muy bien que el Frente Amplio haya apoyado y haya peleado, como otros sectores políticos, por el no a la baja. Ahora el problema es no a la baja, ¿qué? Entonces ahora hay que ver las medidas que se están adoptando y todas las medidas que se han propuesto. Creo que hay un peligro muy grande con esto, que es lo que señalaba Teresa, que es pensar que con aumento de pena ya está, ¿no? Ahora hay dos gobiernos, digo, uno de derecha radical y otro de izquierda en Centroamérica, el FMLN en El Salvador y el gobierno del señor Jimmy Morales en Guatemala, que van por el mismo camino. El Salvador acaba de aprobar con los votos del FMLN y de Arena una política de Estado de guerra a las maras que ha llevado a que las maras respondan con 30 muertos por día.
y ahora ya no saben qué hacer, porque ya hicieron la mano dura, la super mano dura y la ultra mano dura y cada vez van peor. Y en Guatemala ahora está en debate la reimposición de la pena de muerte, con el apoyo de Jimmy Morales y de varios sectores de derecha, de centro y de centro izquierda de Guatemala, que propone. Jimmy Morales dijo que hasta quiere matar a los delincuentes en la plaza pública, además. Pero va a plantear en el Congreso de Guatemala que se reactive la pena de muerte, porque nada de lo que hicieron, de sacar el ejército a patrullar, de aumentar las penas, de todo lo demás, dio resultado. Entonces, creo que es una de los debates que hay que tener. Lo muestro para la complejidad del asunto. Me parece muy bien que se discuta, me parece que tengan bien estas cosas. Termino con una cosa. Creo que hay dos niveles de debate. Uno, el debate político nacional, en el que van a participar los líderes políticos, la sociedad civil, y hay que discutir qué estrategias tiene el Ministerio del Interior, el gobierno, y qué estrategias tiene la oposición, consensuar las mejores cosas. Creo que en eso va a estar bien, y está bien que así sea y que se dé el debate desde ese punto de vista y no desde la anécdota. Y también creo que acá hay que ser perspicaz y ver señales políticas internas, ¿no? A ver, yo anoto 3 o 4 nomás. Internas. Y que no son solo de la gran política. A ver. O sea, Mieres perfilándose y saliendo de la prisión en la que la tenían Larrañaga, Lacalle y Bordaberry, y saliendo a hacer algo, claro. Larrañaga la prisión en la que lo tenían, o la prisión en la que estaba. En la que estaba, bueno, su intención es ser bisagra, y cuando no puede ser bisagra es muy complicado. Y ahora salió bien, y es muy hábil el planteo. Pero también puede haber sido algo deliberado, pensado, en determinados temas. Pero se coloca en un lugar, bien, en otros se coloca en Mieres, y no es menor que Álvaro García. En vez de decir todas las leyes que plantea Larrañaga, destaca Mieres. Nada es casualidad en esta discusión, y me parece que eso también hay que verlo, porque es parte del juego y de lo que hay que ver. En el caso lo que pasa es que el gobierno estaba necesitando que alguien le tirara un cabo. Un cablecito, y tal cual venía la mano hasta ahora, claro. no aparecía bueno, ese jugador. No quiero rebajar la importancia al tema general, pero está bueno colocar estos puntos que también son parte del asunto. Larrañaga, sin duda, se le para con muchísima autoridad a Lacalle en un tema en el que Lacalle quería hacer punta de todo tipo y color, y coloca una serie de iniciativas que dejan a Lacalle hablando de generalidades. Y en el frente tampoco es casualidad. O sea, que la 711 quiera llamar a Astori para que explique la bancarización y le diga que no cuida a los pobres, y que Maía quiera llamar a Bonomi para que explique lo de cómo funcionan el plan 7 zonas, tampoco es casualidad. Entonces, me parece que acá muestra también que se mueven muchos mecanismos de todo tipo y color en todos los cuadros, ¿no? ¿Algo más? No, simplemente ratificar un poco lo que decía recién Gabriel, ¿no? Por supuesto que hay juegos internos, es la política, de eso se trata, ¿no? Gonzalo. A mí me parece que quedó claro con seguridad que no alcanza con aplicar modelos de un escritorio universitario, que han fallado muchas políticas que se han querido llevar adelante, que no alcanzaba simplemente con la política social a largo plazo. Hay que llevar adelante alguna medida paliativa para ir superando, porque las velocidades son distintas. En la inseguridad, la velocidad de la política social a largo plazo, influyendo a que los muchachos y la sociedad en general no delican, va en otra. Es una velocidad totalmente distinta a lo que está sucediendo hoy en día y que la población está pidiendo. Y se los digo desde un lugar de que yo no estoy totalmente a favor del endurecimiento de las penas, pero creo que alguna medida hay que tomar que sea efectiva en este momento que estamos bastante desbordados, y el recrudecimiento no es la solución, pero en algunos casos puede llegar a frenar este avance. Perdón, recrudecimiento no sé. A mí me parece que lo que hay que hacer es más eficaz y más eficiente, que no es lo mismo. Digo, porque acá no es un problema solo de cuánto tiempo están. Es si están el tiempo que tienen que estar de acuerdo con la ley que está ahora, o por ejemplo un reincidente que sale a los 3 días. Digo, esas son las cosas que hay que modificar.